Hola, vamos a realizar un pequeño resumen de lo trabajado en la tutoría de castellano de esta semana. Vamos a trabajar sobre unas exposiciones y vamos más o menos a orientar cómo se puede realizar una buena exposición. La pregunta orientadora pues se manejó desde la opinión de los niños sobre qué creían ellos que se debía tener en cuenta al planear una exposición. Fueron unos aportes interesantes porque precisamente ya ellos habían tenido experiencia en algunas exposiciones que han realizado en el inicio de año y en otros grados. Entonces algunos de ellos, por ejemplo, opinaron de escoger el tema y ojalá ese tema pues fuera del agrado de uno para poder entonces uno enfocarlo con mayor ánimo e interés, que hay que investigar de ese tema cosas nuevas tanto para uno como para el auditorio que lo va a escuchar. O sea, hay que tener mucho cuidado de no ir a decir lo que todo el mundo ya sabe o que puede ser tan obvio que pues en realidad no baje la atención del auditorio o que no se piense que no vale la pena pues escuchar al expositor. Que también pues hay que utilizar lo que nosotros hemos estado llamando desde otros grados como las palabras mágicas que nos ayudan a preguntar qué es tal cosa, cómo, cuándo, dónde. Son preguntitas que siempre nos ayudan a orientar una investigación. Lo mismo que el buen uso de la voz, tener buena presentación personal, etcétera. Bueno, algunos pasos a seguir para una buena exposición. Se ha dividido en tres etapas: antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. En cada una de esas etapas entonces se pasa a comentar a continuación. Por ejemplo, antes de la exposición, al escoger el tema, entonces buscamos a través de preguntas y respuestas, como lo habíamos mencionado antes, con esas palabritas mágicas que nos ayudan a investigar, por ejemplo, qué es tal cosa, cómo es, indicando entonces la definición de lo que es el objeto de estudio, las características para poder reconocerlo, el por qué es importante, entonces hay que argumentar para qué, en unas situaciones de uso, cuando identifico momentos especiales de esto que estoy investigando, y también pues algo de ilustraciones o ejemplos que nos permitan ir mostrando el funcionamiento de aquello que estamos investigando. Ahora se recuerda que estamos pensando en una información, en unas fuentes que nos permitan ver cosas nuevas, aunque el tema tenga que ver con cosas muy sencillas, o que ya muchos puedan decir, no, ya sabemos sobre qué puede tratar. Siempre tratemos de investigar más allá, de poder aportar no solamente al conocimiento nuestro, sino también al conocimiento de nuestro auditorio, cosas nuevas. Bueno, ya llegaría el momento de investigar, consultar entonces diferentes fuentes bibliográficas sobre el tema que se está investigando, tomar apuntes o hacer fichas de lectura. Importante, que esto ya lo habíamos visto también, cómo se sacan las fichas de lectura. Lo mismo que recoger algunas gráficas, imágenes o tablas, todo aquello que nos ayude como a clarificar un poco más la temática y la información que estamos recogiendo. Luego pues ya se selecciona el material que se va a usar para la exposición. Ahora, cuando hay demasiado material, pues no solamente se puede seleccionar el material o la información que hemos recogido para consignarla en las diapositivas de la presentación, sino que también podemos añadirlas en unos anexos y remitir a nuestros oyentes que han estado interesados en algunos de los puntos de nuestra exposición, para que ellos puedan también informarse más al respecto de aquello que les interesó. Bueno, ya preparando directamente la exposición, pues algunos ya manejan PowerPoint y quieren hacer pues su presentación utilizando esta aplicación. Otros todavía dicen que
usarán mejor una cartelera, y asimismo pues van a tratar de consignar la información que han recogido en uno de estos métodos pues de audiovisuales o ayudas didácticas para clarificar más la información que han recogido. También pues queda abierto para que puedan utilizar videos o audios o algún otro tipo de recursos que les pueda servir a ellos y también al auditorio para conocer más de la temática que se está exponiendo. Y hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Se recomienda las tres partes de la exposición, como es el inicio, el cuerpo mismo de la exposición y el final, que sean bien distribuidos los tiempos. Iniciando pues que tenga impacto nuestra introducción, no necesariamente tiene que ser larga o muy extensa, y dedicamos tiempo a los 2 o 3 puntos que forman el cuerpo de la exposición, y también pues dedicamos un tiempito corto ya para señalar el final o hacer el cierre con algo que pueda ser algo práctico, algo que les permita a los oyentes poder conocer acerca de cómo podemos practicar aquello que hemos estado exponiendo. Bueno, dentro de la exposición, bueno, pues las recomendaciones es tener en cuenta el buen uso de la voz. Para eso ensayamos en casa, lo mismo los ademanes, aunque pues en esta virtualidad no podemos vernos, pero sí es mejor irnos acostumbrando a utilizar ademanes que nos ayuden como a expresar las ideas también con nuestros gestos, con nuestras manos y con nuestro movimiento corporal. Hay que tener en cuenta que los materiales deben de estar listos, evitar leer durante todo el tiempo los apuntes o las diapositivas. Por lo regular es mejor no hacerlo, sino tratar de aprender los puntos del texto para no tener que estar dependiendo demasiado de la presentación o de la cartelera. También hay que buscar contacto visual con el auditorio, pues en este caso en la virtualidad, mostrarle al auditorio que estamos pendientes de ellos y no de nuestros apuntes. Y también el uso de un lenguaje claro, sencillo y con buena pronunciación. Bueno, después de la exposición se espera que haya un tiempito para las preguntas y respuestas del auditorio en cuanto a la temática, aquellas cosas que les surgieron como inquietudes que puedan responder los expositores, o también en ocasiones pueden ellos como expositores hacer algún tipo de pregunta también al auditorio, algo que pueda motivarles a la participación y también a la investigación continuada de la temática que presentaron. También se espera que haya algún tipo de memorias, aunque las diapositivas o fotografía de los carteles pueden servir como memorias. Sin embargo, se recuerda que es importante para dejar entre el público algunos apuntes o alguna actividad que pueda ayudarles a recordar aquel tema pues que se trabajó. Y también pues es importante una pequeña encuesta en donde el auditorio nos colabore diciendo qué puntos o qué partes debemos reforzar, que parece que no nos salió muy bien, y nos recomendarían ellos mejorarlo, tanto a nivel de la presentación como del material que hemos utilizado para nuestra exposición. Aquí están más o menos las temáticas que se explicaron en su mayoría allí en la tutoría, tanto de cada una de las áreas como las temáticas. La orientación es que se escoge un área y también dentro de la área pues se escoge una temática. No es necesario escoger más, al menos cada estudiante puede seleccionar una. Aquellos que han escogido la misma temática, o sea que está repetida por varios estudiantes, por ejemplo el caso de las mascotas en ciencias naturales o el caso de los derechos humanos en sociales, deben de tener en cuenta no
utilizar únicamente lo primero que encuentren. Deben de saber que hay otros compañeritos que van a presentar también su exposición en esa temática, y entonces es necesario que puedan aportar algo más de lo que el compañerito pueda presentarles. Es decir, que no vamos a estar repitiendo lo mismo que dijo el otro, sino que vamos a tratar de que en nuestra exposición tenga materiales interesantes, tenga información que no sea pues información muy repetida, sino que ayude a ampliar el conocimiento tanto a nosotros como al auditorio de aquella temática que estamos tratando. Bueno, en cuanto a la actividad, pues es escoger el tema de exposición y organizar los puntos de investigación. Aquí pues hay algunos de los apuntes que debemos tener en cuenta cuando estamos ya haciendo nuestra investigación a manera de resumen. Dentro de la actividad ya se puede indicar directamente con el tema que hemos seleccionado, añadirle allí a qué es tal cosa, cuándo se utiliza o por qué es importante o en qué momento, etcétera. Bueno, en cuanto a la autoevaluación, ¿cómo podemos apoyarnos en las preguntas para investigar? Pues nuevamente indicamos con esas palabritas mágicas que nos ayudan para preguntar y para investigar. Y lo que se debe tener en cuenta para la exposición antes, durante y después de esta, pues una especie de síntesis de lo que nos están diciendo las diapositivas anteriores. Bueno, la tarea entonces ya es iniciar la investigación habiendo seleccionado el tema que nos corresponde averiguar. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.